una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Desde un supuesto intento de asesinato hasta fuertes opiniones en contra de otros mandatarios se revelaron en la entrevista que el presidente Daniel Noboa concedió a The New Yorker. ¿Tiene esta entrevista un impacto en la imagen pública de nuestro presidente? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para analizar este tema nos acompaña César Ulloa, él es politólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un cordial saludo a usted y a la audiencia. Analicemos un poco esta entrevista, ¿no? El presidente de la República, Daniel Noboa, habría revelado al periodista de The New Yorker, John Lee Anderson, detalles sobre un presunto atentado en contra de su persona a principios de su gobierno, así como sus impresiones sobre algunos de los presidentes de América Latina. Anderson, en un largo trabajo, relata que mantuvo varios encuentros con el presidente de Ecuador, a quien incluso acompañó a varias actividades de gobierno en las que pudo observar los fuertes operativos de seguridad que se ejecutan para movilizar a nuestro primer mandatario. Dentro de las revelaciones más importantes, Anderson contó que una docena de sicarios habían sido interceptados cruzando la frontera desde Colombia, aparentemente enviados por narcotraficantes para matar al presidente. Yo le pregunto, ¿no es esta la primera vez que el presidente hace este tipo de declaraciones, que después la ciudadanía no tiene acceso a un contexto, ¿no? Por ejemplo, el anterior mes Noboa señaló que el 9 de enero se había intentado dar un golpe de Estado. Este tipo de declaraciones que realiza el gobierno terminan siendo banalizadas por la falta de explicaciones y de un contexto para la ciudadanía. Bueno, habría que distinguir si son revelaciones o son delaciones. Es decir, es una revelación con extremo sentimiento del presidente revista o es una delación. Es decir, es algo que se habló de récord y se publica. Es decir, me queda la duda si es una revelación con consentimiento o es una delación. Es decir, algo que posiblemente se habló por fuera de la entrevista y lo colocó. En segundo lugar, a mí me parece importante decir que una expresión de estas características siempre va a requerir indudablemente no solo contexto, sino también evidencia. Al hacer una afirmación tan contundente, siempre nos deja a la opinión pública una sensación no solo de los riesgos que corre el presidente, sino de cuál es el manejo de la información con ese sentido de sensibilidad, es decir, qué se debe informar, qué no se debe informar, qué debemos conocer y qué no se debe conocer. Es decir, está tan expuesto el presidente a un intento de asesinato, a una serie de eventos que pudieran perjudicar su vida o efectivamente hay alguna otra dificultad. Es decir, habría que ver cuándo se produce también estas declaraciones y con qué intencionalidad. Porque pero finalmente si el presidente dice que quiere ser, que pudo haber sido asesinado, seguramente tendrá una intención. Pero, a ver, César, porque más o menos usted va entonces en la línea del Ministerio de Defensa sobre estas, cuando se le consulta sobre estas amenazas a Daniel Noboa, que contó en The New Yorker, que la respuesta fue del Ministerio de Defensa: no vamos a emitir declaraciones sobre comentarios emitidos por un medio de comunicación del cual no conocemos su veracidad. Más o menos va en la línea de lo que usted dice, ¿no? De que, es decir, no sabemos si esto lo dijo en qué contexto el presidente, dentro de una entrevista o simplemente off the record, dijo usted, ¿no? Pero, no puede ser que la línea de comunicación del gobierno sea cuestionar la credibilidad de un medio internacional tan importante como lo es de New Yorker, el cual incluso fue invitado al país, según lo que dice este periodista, fue invitado para pasar varios días con el presidente y en vez de
ofrecer explicaciones y dar un contexto sobre las declaraciones. Porque, a ver, si tú invitas a un presidente no es para decir cosas fuera de contexto, ¿no? O sea, me refiero, no es para decir cosas off the records, porque estás hablando con un periodista que está haciendo un reportaje sobre ti. A ver, yo no voy en la línea de defensa de ninguna institución que trate de dar una explicación de las declaraciones del presidente. Lo que quiero decir es que hay información extremadamente sensible. Exacto. Ajá. Que en definitiva requiere una serie de argumentos de por qué se publica o no se publica. Es decir, si el presidente decidió dar una declaración de estas características al periodista, entiendo que habrá una intencionalidad detrás. Es decir, yo no creo que el presidente diga algo que ponga en riesgo su credibilidad y que luego le pongan aprietos a sus instituciones para que dé justificaciones a los medios de comunicación. Entiendo. Entonces yo creo que esta respuesta que da el presidente indudablemente debe tener algún asidero, debe tener unas evidencias. Lo que sí me parece importante es que si no es la primera vez que el presidente hace unas declaraciones en este sentido, indudablemente al interior de quien maneja la comunicación debería establecerse un protocolo en el sentido de saber qué se debe decir y qué no, o por último, cuál es la intencionalidad de decirlo si no se quiere dar una explicación alguna. En definitiva, tampoco es correcto, y en eso coincido con usted, de que se critique o se ponga en tela de duda el oficio de cobertura periodística. Yo creo que ese no es el afán, pero sí me parece que información tan sensible y tan delicada debería tener un protocolo de manejo, porque el hablar de intentos de asesinato, de golpes de Estado, de una serie de problemáticas más complejas, indudablemente le ponen al país en alerta y en especulaciones. Entonces me parece que ahí debe haber como un manejo mucho más, más profesional, más eficiente, con la finalidad de que el asesoramiento del presidente no termine en justificaciones que terminan siendo vacías porque no convencen. Porque además un intento de asesinato al presidente de la República no debería haberse expuesto en un contexto de esa manera, ¿no es cierto? Indudablemente, o sea, porque además una lectura que pueda hacer la prensa o la opinión pública alrededor de lo que publica la prensa es que hay un presidente que está como revelando las dificultades que atraviesa en un momento de crisis de inseguridad, o la otra es que el presidente está buscando un efecto al publicarse esta noticia que nos desvíe la atención de otros temas, ¿no? Y justamente en esta misma línea, pues una de las opiniones más fuertes que dio Noboa fue justamente contra el mandatario de la Argentina. Dijo, no sé por qué piensan que es tan genial, no ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual es muy argentino en realidad. Esas fueron las declaraciones que sacó este medio de comunicación. Y cuando John Lee Anderson le mencionó el nombre de Nayib Bukele, nuestro presidente Noboa, dijo, el tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia. Además, mientras el periodista pues viajaba, según dice el texto, con Noboa a un evento en Riobamba, le preguntó con qué líder latinoamericano se sentía más alineado. Y recibió la respuesta que, o sea, fue muy inesperada, pues dijo el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, ahora vamos con el lado oficial. Cuando se le pregunta a la secretaria de Comunicación sobre estas declaraciones, ella señala que fueron expresiones coloquiales descontextualizadas que fueron hechas meses atrás. Hablar sobre otros mandatarios en medio de una entrevista puede ser tomado como una opinión oficial del presidente o no, como algo coloquial nada más. A ver, en primer lugar, un presidente no debe expresarse de la realidad de otros países, guardando un principio de neutralidad y de respeto a la política interna de cualquier otro par. Es decir, a mí me parece muy complejo que un par califique al otro tomando en cuenta que vivimos en un mundo que interactúa permanentemente y un comentario puede rebotar en muchos lugares. Es decir, no solo le afecta
a Argentina, sino le afecta a los aliados de Argentina. Ajá. No solo le afecta a Salvador, sino lo que la gente está pensando de Bukele. Y en No medio solo le también, afecta a Lula en exacto. términos positivos, sino que también, de alguna manera, se genera una corriente alrededor posiblemente de la definición ideológica del presidente. Y además Entonces, en medio, yo creo César, perdón que le interrumpa, pero también en medio de un contexto en donde hemos nosotros como ecuatorianos reclamado las acciones del presidente mexicano, justamente por hablar sobre asuntos internos de nuestro país, y como gobierno pues incluso se han generado unas acciones en donde nos pusimos en entredicho internacional justamente porque no permitíamos que otro país hable de asuntos internos también o de nuestro presidente. indudablemente el presidente es la figura que está más al borde del escrutinio público cada segundo. Por eso esta publicación de este periódico, de este periodista además muy reconocido, deja una primera lección, y es que es inoficioso, es desgastante y innecesario hablar de la política interna de otros países. Creo que son lecciones que el presidente, no sé si las acoja o no las acoja, pero les lleva a replantear el manejo de la comunicación pública, lo que significa, ¿no es cierto?, tener como ciertos límites, alcances límites de las declaraciones que realiza. Me da la sensación que lo que trata en su momento de ser la secretaria de Comunicación, como cualquier ministra de Información de cualquier gobierno, es resguardar al presidente. O sea, eso es lo que hace un ministro, resguardar a su presidente. Sin embargo, en este resguardo del presidente es muy importante que se vaya definiendo, insisto, de manera más contundente un protocolo de lo que el presidente debe informar o no, porque no todo tampoco se debe informar. Es decir, hay cosas que por la sensibilidad o por la naturaleza misma de la problemática tienen que resolverse en Carondelet. Hay otras que posiblemente tienen que ser de dominio público, pero sí me parece que en cuanto a la relación con los otros, sobre todo sus pares, debe haber mucha cautela, debe haber, a mi modo de ver, moratoria. Es decir, lo que se recomienda en relaciones internacionales es una moratoria como política, es decir, no referirme a los otros, porque en un mundo interdependiente todos dependemos de otros. Y cuando yo ataco a alguien, o a su vez cuando celebro la acción de otro, me gano amigos o me gano gratuitamente adversarios. Entonces yo creo que esta es una lección de política gubernamental que en cuanto a comunicación política se refiere, el gobierno debe repensar formas y fondos. ¿Considera que el gobierno ha demostrado inexperiencia al enfrentarse al escrutinio público? A ver, yo diría que el gobierno tiene dos momentos en el manejo de la comunicación. Un momento cuando tiene un secretario de comunicación que es Roberto Izurieta, donde él se convierte en el vocero oficial del gobierno y prácticamente él sale a frentear cuando hay alguna disyuntiva, alguna controversia, cuando hay alguna expectativa. Y un segundo momento donde se comienza a democratizar el uso de la palabra en algunos ministros y ministras que de semana a semana van rindiendo cuentas o hablando sobre la gestión del gobierno. Entonces yo creo que lo que sucedió con el primer secretario de Comunicación, lo que está sucediendo ahora con la actual secretaria, lleva a plantearnos un tercer momento. Es decir, no puede ser que en tan corto tiempo se produzcan este tipo de shocks que en definitiva levantan olas en la opinión pública, cuando posiblemente el manejo debió ser mucho más sensato, con mayor moratoria, menos emociones, más frialdad, incluso un poco más de cautela, más de medición, y creo que eso se va aprendiendo en el oficio. Es decir, yo creo que tampoco ningún presidente entra con todos los saberes y conocimientos de cómo hacer las cosas, pero indudablemente... Pero para eso se rodea de gente que sabe, de técnicos, de expertos, de gente que debería apoyarle con la comunicación. Usted mencionaba que no es bueno ni hablar en positivo ni en negativo de ningún otro mandatario. Lo puedo entender como que el presidente está mostrando una identidad política cambiante, y digo esto porque mantuvo una reunión con Bukele y de hecho ha utilizado varias de sus estrategias políticas y ahora se revelan opiniones contrarias a ese personaje que en un momento parecía que tenía una cercanía. A ver, pero habría que identificar cuándo se produce la entrevista con el periodista que publica la nota
y cuándo es el momento en que se produce la posesión del segundo mandato de Bukele. Son dos tiempos distintos. Y yo creo que incluso de día a día se puede cambiar de opinión en cosas muy puntuales, sobre todo de mucha sensibilidad, como es el combate a la inseguridad, al crimen organizado. Pero Lo que más bien deja ver la entrevista, indudablemente, es que él clasifica a los mandatarios como eficientes, eficaces, persuasivos, con experiencia, como en el caso de Lula, ¿no es cierto? Que en la nota dice que le conoció con su padre, con Álvaro Noboa, y a los otros hace una serie de percepciones en cuanto a la eficiencia de su gobierno, en el caso de Milei, y en el caso de Bukele incluso compara el tamaño demográfico, el tamaño de Salvador en relación al Ecuador, etcétera, etcétera. Pero yo diría que hay que curarse en sano, y una manera de curarse en sano es no hablar de la política interna de ningún país, porque al Ecuador tampoco le va a gustar, como fue en el caso de México, que Manuel López Obrador, en varias de sus alocuciones a primera hora de la mañana, se refiere al presidente con términos bastante despectivos. Es decir, no podemos hacer lo mismo que criticamos y por lo tanto nuestra política de comunicación debe ser distinta. Ahora, entonces, no es una justificación la respuesta de la secretaria de Comunicación al decir que son expresiones coloquiales, descontextualizadas, las que hizo el presidente frente a este medio de comunicación de los Estados Unidos. A ver, yo creo que la secretaria de Comunicación está cumpliendo el papel que un ministro o ministra de Estado hace, que es el resguardo de la primera autoridad del Estado. Desconozco en el contexto lo que ha dicho la secretaria de Comunicación, pero por lo que usted me comenta, entendería yo que trata de resguardar o buscar una justificación, una nota publicada. Creo que no es ningún buen negocio para ningún gobierno, en el mejor sentido de los términos, pelearse con la opinión pública, con quienes generan información, porque además uno de los pilares de la democracia son las libertades de expresión, opinión y prensa. Sin embargo, insisto, esto le obliga, esto le empuja al gobierno a que sus declaraciones sean más proporcionales y que la sensibilidad de los temas que se trate sean muy reflexionados antes de generar aspavientos innecesarios, es decir, antes de ponernos en unas discusiones en las cuales no gana el país absolutamente nada, pero que posiblemente pierda mucho si es que hay, por ejemplo, una reacción del presidente de Argentina, si hay una reacción del presidente de El Salvador, o si hay una reacción del mismo presidente Lula, porque Lula también puede decir yo no estoy de acuerdo. Es decir, hay que tener mucha mesura, mucha moratoria, y creo que el tema de relaciones internacionales, por la interdependencia de la globalización, nos hace ser bastante cautelosos en las declaraciones que nosotros damos. Un poco lo que se puede concluir también es que parece que el gobierno o incluso el presidente y sus asesores nunca han escuchado la frase que dicen muchos expertos en comunicación política cuando dicen que un periodista nunca es tu amigo. No le converses como a un amigo porque le estás contando cosas que algún día van a ser publicadas. Pero yo creo que la prensa más bien tiene que mirarse como un aliado, por una razón, porque el sostén de la democracia son las libertades, derechos civiles y políticos, y un país que no goce de una saludable relación con la prensa es un país que tiene déficit en su calidad de la democracia. Entonces yo diría que tampoco se debe desconfiar de los periodistas, sin embargo, opinar, hacer información, generar productos comunicacionales, si se quiere, con mayor tino y con mayor sensibilidad de olfato a los contextos en los cuales vivimos. Peor aún cuando ya el Ecuador inició una campaña electoral, es decir, donde el presidente, si antes estaba expuesto a la opinión pública, ahora está mucho más expuesto todavía, porque indudablemente sus contrincantes, sus adversarios, querrán mirar que el presidente se equivoque todo el tiempo. Así es, yo le agradezco muchísimo. Me quedo con eso. Hay que mantener con la prensa una relación sana. No somos amigos, pero sí hay cómo mantener una relación sana. Yo le agradezco mucho, César. Siempre gracias por la invitación. Una buena tarde. Nos acompañó César Ulloa, politólogo. Notimundo a la carta. Información oportuna.